Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Clínica on Minds. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que forma parte de nuestra vida diaria, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. Los mecanismos de defensa. ¿Alguna vez han culpado a otra persona por algo que en realidad les molestaba de ustedes mismos? ¿O han buscado una excusa para justificar un error en lugar de aceptar la realidad? Si la respuesta es sí, entonces han utilizado algún mecanismo de defensa. Estos mecanismos fueron plantados por Sigmund Freud dentro de las teorías psicoanalíticas y posteriormente desarrollados por su hija Anna Freud. Son estrategias inconscientes que utiliza nuestra mente para protegernos de emociones, pensamientos o situaciones que nos generan ansiedad, culpa, miedo o malestar emocional. Es importante destacar que los mecanismos de defensa no son necesariamente malos. De hecho, cumplen una función protectora. El problema aparece cuando dependemos excesivamente de ellos y evitamos enfrentar la realidad. Este, Antes de continuar, es importante aclarar que los mecanismos de defensa fueron propuestos originalmente por Sigmund Freud y desarrollados posteriormente por Anna Freud. Sin embargo, aunque son ampliamente estudiados en psicología, no aparecen como trastornos ni como una categoría diagnóstica dentro del DSM-5. Aún así, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoce la importancia de poder comprender cómo las personas manejan los conflictos emocionales y los factores estresantes, ya que esas estrategias influyen en la adaptación psicológica y en el funcionamiento cotidiano del individuo. Ahora sí, ¿qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son procesos psicológicos inconscientes que ayudan al individuo a manejar conflictos internos y emociones difíciles. Cuando una situación resulta demasiado dolorosa o amenazante para nuestra autoestima, el cerebro busca manera de reducir el malestar emocional. Es como si la mente colocara un filtro entre nosotros y aquello que nos duele para poder seguir funcionando emocionalmente. Tenemos varios principales mecanismos de defensa, entre ellos está la negación. Esta consiste en procesar una realidad en una realidad difícil de aceptar. Aquí la persona actúa como si el problema no existiera. Un ejemplo, una persona que recibe un diagnóstico médico serio y se comporta como si nada hubiera ocurrido. Otro ejemplo sería que alguien terminó una relación sentimental y sigue diciendo que todo está bien y que volverá pronto, aunque existen evidencias de todo lo contrario. Número 2, tenemos la proyección, que ocurre cuando atribuimos a otras personas sentimientos, pensamientos o deseos propios que no queremos reconocer. Un ejemplo sería una persona que siente envidia de un compañero, pero afirma constantemente que ese compañero quien la envidia a ella. La proyección permite evitar reconocer aspectos personales que generan incomodidad. Número 3. La racionalización. Consiste en buscar explicaciones aparentemente lógicas para justificar comportamientos, errores o fracasos. Este, Tenemos un ejemplo de un estudiante que reprueba un examen y dice que fue porque el profesor hizo preguntas injustas, en lugar de admitir que no estudió. Admito que en ocasiones he utilizado este mecanismo de defensas, pero bueno. La racionalización protege la autoestima al evitar sentimientos de culpa o fracaso. Tenemos en el número 4 la represión. Este es uno de los mecanismos más importantes para Freud, ya que consiste en mantener fuera de la conciencia recuerdos, pensamientos o emociones dolorosas. La persona no los olvida voluntariamente, simplemente permanecen fuera de su conciencia. Por ejemplo, algunas personas tienen dificultades para recordar experiencias traumáticas ocurridas durante la infancia. Número 5, el desplazamiento. Ocurre cuando una emoción dirigida hacia una persona o situación se dirige hacia un objetivo más seguro. Por ejemplo, un empleado que recibe una reprimenda por su jefe y no puede responderle. Al llegar a casa, descarga su enojo con sus familiares o sus amigos. La emoción original sí existe, pero cambia de dirección. Forma
Forma reactiva, que es la número 6, consiste en actuar de manera opuesta a lo que realmente se siente. Ejemplo, una persona que siente rechazo hacia alguien se muestra demasiado afectuosa. El comportamiento visible es contrario al sentimiento que siente realmente. La número 7, que es la regresión, la persona que adopta conductas propias de etapas anteriores del desarrollo para poder enfrentar situaciones estresantes. Por ejemplo, un niño que vuelve a chuparse el dedo tras el nacimiento de su hermano. También podemos observarlo en adultos que reaccionen de manera inmadura ante situaciones difíciles. Número 8, sublimación. La número 8 es la sublimación. Aquí Freud consideraba este mecanismo como uno de los más saludables, ya que consiste en transformar impulsos o emociones difíciles en actividades socialmente aceptadas y productivas. Por ejemplo, una persona con mucha agresividad canaliza su energía haciendo algún deporte. Otra puede convertir sus experiencias dolorosas en arte, escritura o música. Ahora bien, ¿los mecanismos de defensa son malos o buenos? La respuesta es que los mecanismos de defensa no son ni malos ni buenos, sino que son herramientas psicológicas que nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles. El problema radica en cuando nosotros dependemos de esos mecanismos de manera excesiva. Y a través de esto, pues evitamos lo que es la realidad. Por ejemplo, negar un problema temporal puede ayudarnos a poder asimilar mejor o adaptarnos a la situación. Pero cuando permanecemos en negación constante o durante mucho tiempo, puede impedir que busquemos soluciones a ese problema. La salud psicológica implica reconocer nuestras emociones y afrontar los problemas de una manera más consciente. Ahora vamos las pausas para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, ese es el momento. Permíteme decirte. Si están haciendo una pregunta, me avisa que no me parece. Sí, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Él fue el pionero. Él dice que lo que vemos es la punta del iceberg, pero todo, hay mucha información que tenemos en el inconsciente que no podemos palpar de una manera más visible. Hola, Jaylin. Hola, Jaylin. ¿Alguna otra pregunta con relación a los mecanismos de defensas? Los conocimientos. No, yo no diría que no se aplican los conocimientos. Yo no diría que no se aplican, sí se aplican. Ahora, el problema radica en que se está aplicando de una manera incorrecta, de una manera no saludable. Y entonces, reacomodando tu pregunta, ¿por qué no se aplican como deben ser los conocimientos hoy en día? Fácil, porque no se están orientando de la manera correcta. O sea, las personas aprendemos, recolectamos esos conocimientos de lo que escuchamos, de lo que vemos y muchas veces recibimos información errónea. Entonces eso puede implicar que apliquemos el conocimiento, pero no de la manera de vida. Si hay otra pregunta que el internet está malo, me avisa y te Brian.
las tres etapas de la personalidad. Bueno, según desde la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, pues tenemos tres estructuras que componen lo que es la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo. Pues el ello es aquella parte primitiva que nosotros tenemos e instintiva. No sé si recuerdan que jueves atrás estuve hablando sobre que nosotros estamos desde el ámbito primitivo, nosotros estamos propenso a reaccionar de una manera de estar alerta a los problemas. Esa es la parte primitiva, que es el ello. También el yo, que es como el mediador. Es como que el que está entre el medio del ello y de la realidad. Es lo que te dice, no, pero mira, esto está mal, tienes que pensarlo un poquito mejor. Y pues el super yo, que es el que representa lo que es la moral, la conciencia. El super yo es la conciencia, es lo que te dice, lo que te acusa o lo que te aplaude cuando tú haces algo bien o haces algo mal. Según el psicoanálisis, esas son las tres estructuras del psicoanálisis. Hola Yaniris, gracias. ¿Cuáles herramientas se utilizan? ¿Cuáles herramientas se utilizan que pueden identificar la personalidad del hombre? Es que eso no es algo, desde mi punto de vista, no es algo que se pueda como graficar, por así decirlo, porque vuelvo y reitero, cada persona es diferente, perdón. Entonces, no hay una estructura, algo que te diga cómo tú poder identificar la personalidad de una persona, porque todos tenemos personalidades diferentes. ¿Me entiendes? Ahora bien, para poder, de manera individual, poder identificar la personalidad de un individuo, una entrevista con un psicólogo, los test también te pueden ayudar. Eh, hay rasgos, hay pautas, pasos del DSM-5 también que nos podemos ayudar para poder poder dar una definición cerca de lo que es la personalidad de esa persona. Pero también hay que tomar en cuenta que existe, como lo dice el psicoanálisis, lo que vemos es la punta de un iceberg. Entonces, para poder determinar la personalidad de una persona, se debe, eh, se debe exponer a test muy fuertes para poder descubrir lo que tenemos en el interior, que también forma parte de nuestra personalidad. Y se utilizan diversas herramientas para poder eh, determinar eso. Tenemos la observación de la conducta, las pruebas psicológicas validadas y así sucesivamente. Sigue incluyendo la teoría de Sigmund. Por supuesto que sigue incluyendo la teoría de Sigmund Freud. El psicoanálisis. Lo que más vemos hoy en día son psicoanalistas. Por ende, son los que más se emplean hoy en día. Tenemos, aunque hay algunas teorías de Sigmund Freud que realmente son ya pro, eso para gente pro. Pero sí se siguen utilizando las teorías de Freud hoy en día. Por ejemplo, mira, la misma de los mecanismos de defensa, la utilizamos mucho. Y aún sin saber que son mecanismos de defensa.
Hola Deporte, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cuál fue la primera teoría que elaboró? Bueno, la primera teoría que elaboró Sigmund Freud. Si es sobre la personalidad, sería la teoría topográfica de la mente, que fue como del siglo XX, el siglo XIX, creo que en el siglo XIX, que ahí él dividió la mente, que es básicamente lo que yo acabo de decir, del yo, el super yo y el ello. O sea, tenemos lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. Ya ahí fue sobre la teoría estructural de la personalidad y así sucesivamente en esa secuencia. La parte, también podemos, si nos damos cuenta, aquí dentro de esto, si nos ponemos a analizar, dentro de estas divisiones, en el inconsciente está en lo preconsciente está lo que nosotros canalizamos, esas experiencias pasadas que nos traumatizó. La teoría de Freud, básicamente todas van de la mano, como que siguen en el mismo desenlace. Aunque yo no soy muy freudiliana, no soy muy freudiana. Yo soy más de las TCC, que es la teoría cognitivo-conductual. Mm, Bueno, si no hay más preguntas, vamos a, vamos a continuar. A ver, ¿cómo se aplican esos mecanismos en el día a día? Los mecanismos de defensa aparecen constantemente en la familia, en la pareja, en la universidad y en el trabajo. Cuando justificamos errores, evitamos asumir responsabilidades o atribuimos nuestros sentimientos a otro, estamos utilizando estas estrategias psicológicas. Comprender estos mecanismos nos permite desarrollar mayor autoconocimiento, mejorar nuestras relaciones interpersonales y manejar nuestras emociones más saludables. Ahora, preguntas para el público. Ahora yo soy la que le voy a hacer preguntas a ustedes. Escuchen bien. Ya que sabemos qué son los mecanismos de defensa, cuáles son los mecanismos de defensa, cómo utilizamos estos mecanismos, ustedes alguna vez han utilizado alguno de esos mecanismos sin darse cuenta. Ahora que ya saben, anteriormente lo utilizaron sin darse cuenta. Repito, ¿alguna vez han utilizado alguno de estos mecanismos de defensa? Recordándoles que los mecanismos de defensa son la negación, que es cuando rechazamos la realidad, cuando nos resulta difícil, la proyección, que es cuando atribuimos pensamientos, deseos propios a otra persona. La racionalización, que es buscar explicaciones que parecen lógicas para justificar nuestros comportamientos. El muy famoso es que yo estoy así. Eso, Dios mío, no usen eso, gente. Es más fácil aceptar que estamos mal.
Brian. Así mismo, Brian, muchas veces este, nos pasan cosas que caemos en frustración. Y para evitar sentir ese sentimiento desagradable, lo que hacemos es negarnos a esa realidad, no aceptarla. Ese es un mecanismo de defensa. Este, deportes. Muy buen comentario, aunque yo no estaría tan segura sobre las revoluciones científicas, ya que muchas de esas teorías de Sigmund Freud no contaban con una validación científica en sí. Pero obviando eso, pues muy bien. Otra pregunta consiste en cuál creen que es el mecanismo de defensa más común en la actualidad. Emiten su pregunta y después yo voy a emitir la mía. Repito, ¿cuál creen que es el mecanismo de defensa más común en la actualidad? La represión. Why you say that? ¿Por qué tú piensas que es la represión? No hay respuestas incorrectas aquí. Simplemente desde la percepción de cada uno vamos a emitir nuestra respectiva respuesta. Pero a mí me gustaría saber por qué tú piensas que es la represión. Para hablar de Freud, voy a... El tema de Freud es un tema muy controversial. Y yo sé quiénes son las personas perfectas para hablar de Freud. Un debate les voy a traer un jueves de esto, cualquier jueves. Un debate acerca de Sigmund Freud para que ustedes vean que no siempre es lo bonito que se escucha de la psicología. Ah, no, que Freud nos dio los mecanismos de defensa, nos habló sobre el inconsciente, sobre el complejo de Edipo, de Electra. Es un tema bastante súper complejo. Cuando se hable de ese tema a fondo, usted va a quedar con la cabeza loca. Usted va a decir, ¿qué?
solamente Brian está interactuando con nosotros. Interactúen, pregunten, invéntese una pregunta, no importa. Bueno, como no, ok. Sí, sí, sí. Muy de acuerdo contigo, Brian. Realmente. Sí se utilizan estos, pero hay una confusión. Yo diría que lo que estás definiendo es el desplazamiento, porque las autoridades estarían desviando su punto objetivo a civiles o a personas que no directamente necesitarían esa fuerza bruta, porque la represión en sí es cuando tratamos de mantener fuera de la conciencia los recuerdos o los pensamientos que nos duelen. Por ejemplo, por ejemplo, un niño que sufrió un trauma de abuso infantil, por así decirlo, por poner un ejemplo, en su mente va a bloquear esto y se va a mantener en el inconsciente. Ahora bien, yo asociaría más tu ejemplo en el desplazamiento. Para mí, para mí el mecanismo de defensa es que más que yo puedo observar, el que más puedo observar, es la proyección. Porque muchos tendemos a atribuir los deseos que nosotros sentimos hacia otra persona. Por ejemplo, una chica, que lo vemos mucho en las chicas, que dicen, ay, pero mira esa muchacha con ese pantalón o con esa ropa, eso no le queda para nada. Pero es un estilo que a ella le gustaría usar, pero alguna complejidad o tal vez no se lo permitan, no lo puede usar y por ende ella atribuye ese sentimiento hacia esa otra persona que le queda feo, que no sabe por qué le queda bien, por qué se lo pone y así sucesivamente. Para mí, esa es la proyección, ese es el mecanismo de defensas que más se puede observar hoy en día. Y más porque es muy influenciado por las redes sociales. Las redes sociales influyen mucho en lo que es la proyección. Tendemos mucho a juzgar a las otras personas, pero posiblemente juzgamos porque queremos estar viviendo la vida que vive esa persona. Pero en fin, este, hoy vamos a ir cerrando. Hoy hablamos de personalidad, de cómo pensamos, sentimos, actuamos y también de los mecanismos de defensas que muchas veces utilizamos sin reparar en ellos. Pero más allá de las teorías de los autores, de los conceptos que hoy pudimos dialogar, hay una reflexión que me gustaría dejarles. Cada persona que conocemos está librando batallas que no siempre son visibles. Detrás de una actitud fría puede haber miedo. Detrás de una sonrisa puede haber dolor.
y detrás del silencio puede haber una historia que nunca ha sido contada. Comprender la personalidad humana no debería simplemente no debería derivar a ser juzgada por los demás, sino para poder desarrollar empatía. Porque cuando entendemos que cada conducta tiene una historia, dejamos de preguntarnos únicamente qué le pasa y comenzamos a preguntarnos qué habrá vivido para reaccionar de esa manera. La psicología nos enseña que no somos únicamente el resultado de nuestros éxitos o fracasos, sino también de nuestras experiencias, de nuestras heridas, de nuestro aprendizaje y de nuestras decisiones. Y aunque no siempre podemos controlar lo que sucede, lo que hacemos, sí podemos trabajar en la forma en que respondemos a ellos. La semana pasada les estuve hablando acerca del estoicismo, que yo por mi parte me considero y estoy inclinada a la teoría, a esa rama de filosofía, esa parte de la filosofía que es el estoicismo. Y para los que no estuvieron la semana pasada, el estoicismo no es más que una corriente filosófica que nos dice que tal vez no podamos controlar la situación, pero podemos controlar cómo reaccionamos a la situación. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes a poder practicar lo que es el estoicismo, porque realmente es una herramienta que nos puede servir mucho en nuestro día a día para no perder los cabales y en un término coloquial y pues cometer locuras que más adelante podríamos pues lamentar. Quizás el mayor reto de la vida no sea entender a los demás, sino conocernos a nosotros mismos. También anteriormente les decía que la parte más difícil es poder tú describirte a ti mismo, tú poder conectar contigo mismo, de sentarte a hablar contigo mismo. Porque cuando nosotros tenemos que, cuando llega el momento de nosotros exponernos de esa manera, pues nos sentimos acorralados y sentimos que simplemente estamos siendo vulnerables ante las personas. El autoconocimiento tal vez no nos lleve a ser perfectos, pero nos lleva a ser más consciente y más libre. Hago énfasis en eso, porque de esto se trata este programa, de poder crear mentes liberadas, mentes libres y ser humanos. Así que hoy los invito a tener introspección, mirarse hacia adentro, de ser más honestos con nosotros mismos, pero tener compasión, ser compasivos con nosotros mismos, a cuestionarnos, a crecer, a sanar y a recordar que la salud mental también importa, porque al final la persona con la que más tiempo vamos a convivir siempre vamos a ser nosotros mismos. Construir una relación con nosotros puede ser una de las decisiones más importantes que vamos a tomar. Porque en el momento que nosotros sepamos cómo tratarnos, cómo entendernos, cómo escucharnos, cómo saber cuándo decir debo parar y cómo saber utilizar estos mecanismos de defensas en ese preciso momento, la vida tal vez no se nos va a resolver, pero va a ser más fácil y llevadero poder seguir sobreviviendo en este mundo. Entonces, los invito a que sepan cómo utilizar estas estrategias psicológicas, esos mecanismos. Y también les exhorto a que sigan aprendiendo más, porque la psicología se basa en eso, de poder entender al ser humano. Y si, aunque usted no estudie psicología, si usted entiende acerca del tema, usted mismo se va a poder regular. Pero vayan al psicólogo, por favor. Gracias. Bueno, hasta aquí ha sido el programa el día de hoy. Gracias por sintonizar con nosotros en Clínica Unbound Minds, Mentes Liberadas. Nos vemos la semana próxima con un tema muy importante. Que usted le va a decir, ¿en qué consiste eso? ¿Por qué relación tiene la psicología con eso? Pero yo soy una persona de la que dice que todo en esta vida se correlaciona. Todo tiene un nexo. Todo se junta. En cierto punto todo se junta. Entonces el tema de la semana que viene va a estar muy interesante. Vamos a tener una invitada especial. Porque nosotros aquí hablamos con base. Con personas que nos avaladen lo que decimos. Entonces, see you the last week.
Nos vemos pronto. Bye. Y gracias.